Hola mi gente, espero que estén bien. Quiero compartir con ustedes unos pequeños episodios que voy a estar realizando, donde voy a llamarlos Compartiendo el Evangelio. Y van a haber otros episodios también que voy a estar compartiendo que se van a llamar Compartiendo mis notas de estudio bíblico. Ahora, estos pequeños episodios los quiero hacer para beneficio de otras personas que me han pedido y me han dicho que comparta con ellos las diferentes cositas que sé. No soy la más que sabe, no soy la mero mero en esto, pero sí quiero compartir los conocimientos que he obtenido a través de mi vida y las cosas que me han edificado para que también los edifique a ustedes. Voy a enseñarle un poco el área. Este es mi desk donde yo normalmente realizo mis estudios bíblicos. Esta es mi Biblia que amo con todo mi corazón. Me la dio mi pastor Tad Finch. I love you, Tad Finch. Thank you so much. Es una Biblia bilingüe. So, me fascina porque está en español en este lado y en inglés en este lado. Entonces, esta es mi pequeña oficina que tengo varias decoraciones. El globo terráqueo. Me encanta porque así oro por el mundo. Y también tengo mi mapa del mundo allá. Así que eso es un poquillo del área mía de estudio. Anyway, hoy voy a compartir con ustedes los puntos más importantes, diría yo, de todo ser creyente. De toda persona que confiese que es un cristiano. Olvido decirles que aquí tengo mi cafecito que me hice. Esta taza me encanta. Es una taza que tú pintas. Yo la pinté y pues se le salió el color. Y ya volvió a ser otra vez blanco y negro. Ok, vamos a comenzar con lo que quiero compartir en este video específicamente. Si quieres ir conmigo, puedes ir a Mateo. Todo lo que voy a estar hablando está en Mateo 3, del 13 al 17, y en Mateo 4, del 1 al 11. Es bien importante en un creyente, una persona que confiesa seguir a Cristo, que siga el ejemplo que Cristo dejó. Porque si tú te llamas ser cristiano, tú tienes que reflejar lo que es Cristo. Y obviamente eso es un proceso que conlleva tiempo, es un proceso que se da gradualmente. No es algo que de la noche a la mañana eres siendo santo, no. Porque la realidad es que en esta tierra jamás seremos perfectos, vamos camino a la perfección y cuando lleguemos al cielo es en donde vamos a estar completamente santos. Pero sí, en esta tierra tenemos que parecernos lo más que podamos a Cristo y reflejar quién es Cristo, el carácter de Cristo, ¿verdad? Y lo que Cristo enseñó. Si nosotros decimos creer en su palabra, creer en lo que Él nos dejó y nos encomendó, entonces nosotros debemos seguirlo al pie de la letra y reflejar completamente quién es Cristo. No podemos estar viviendo una vida apartada de lo que Cristo instituyó. Mateo 3, del 13 al 17, nos habla, sabemos que Juan el Bautista fue el antecesor de Jesús. Él basically abrió el camino para cuando Jesús llegase y entrara en el ministerio. Y sabemos que pues Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, pero Juan el Bautista obviamente reconoce quién era Jesús y él dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan el Bautista sabía que Jesús no tenía nada por qué ser bautizado, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Es uno reconociendo que uno es un pecador, que ha pecado y que necesita, ¿verdad?, morir a ese viejo hombre para volver a nacer. Entonces, Jesús no necesitaba hacer eso. Jesús era Dios mismo, hecho carne. Pero Él vino y aún así, siendo puro, limpio y santo, porque en Él nunca hubo pecado, aún así Él se bautizó para relacionarse contigo y conmigo, con el pecador, no porque Él tuviera pecado. Y es bien importante que nosotros, como seres humanos, entendamos que por medio del pecado ha venido una separación de Dios entre Él y nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos reconocer y entender que somos pecadores y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que lo necesitamos a Él y que necesitamos arrepentirnos
morir a ese viejo hombre, a esa vieja criatura, para volver a nacer en Cristo Jesús. No podemos decir ser cristianos sin habernos arrepentido primero y haber reconocido que estamos faltos delante de Dios y que lo necesitamos, que Jesús vino, murió y resucitó para traernos salvación y para limpiar nuestros pecados y para que dejemos aparte la vida de pecado y nosotros vayamos en pos a una vida de santidad. Dice que después que Jesús se bautiza, salió del agua y los cielos se abrieron y se vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre él para ayudarlo, porque también tipificaba el comienzo del ministerio de Jesús y que su ministerio él lo comenzaría lleno del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, nosotros como creyentes no solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Sino también debemos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de la autoridad del cielo para resistir en los tiempos duros, la sabiduría, la capacidad y la inteligencia para reconocernos cuando estamos haciendo las cosas mal. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Por eso es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso lo dice Mateo 4, del 1 al 2. Vemos aquí que Jesús nos está enseñando, primero, obviamente, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando seamos tentados, ¿cómo vamos a vencer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas humanas no vamos a poder vencer. Nos vamos a quitar y vamos a ceder ante el enemigo. Vamos a ceder ante sus ofertas jugosas, lindas, bellas y preciosas, disque supuestamente. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos resistir al enemigo y él huye de nosotros. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo cuando confrontamos las tentaciones, porque si no, vamos a decaer en ellas. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es importante que todo creyente sepa y entienda la importancia del ayuno. Jesús nos mostró antes de comenzar el ministerio la importancia del ayuno y durante su ministerio de igual forma nos mostró la importancia del ayuno y la oración. Y en un momento los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y él les dijo: es que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Es bien importante que todo creyente ayune y ore. Eso nos nutre en el espíritu, nos abre el entendimiento, nos da capacidad espiritual, nos ayuda a pensar como el reino, no como un simple ser humano basado en las cosas que esta sociedad dispone. No. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando ayunamos y cuando oramos, el Espíritu de Dios nos da discernimiento para ver más allá de lo natural, lo que se mueve en el espíritu de error y el espíritu de verdad. Nos es visible cuando nosotros ayunamos y oramos. Es muy importante y es esencial que cada creyente ore y ayune. Y Jesús nos dio el ejemplo. Vemos también, bien importante, que cuando el enemigo comenzó a tratar de tentar a Jesús, que nunca pudo, nunca logró que Jesús cayese en pecado. Jesús fue siempre limpio, siempre puro, siempre santo y lo seguirá siendo. Él vino por la palabra, porque aunque usted no lo crea, el diablo sabe la Biblia. Él conoce la Biblia, él conoce las escrituras y él es un engañador, él es un mentiroso. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso es que hay que conocer la palabra, porque el enemigo utiliza personas para distorsionar la palabra de Dios y para traer espíritus de error. Entonces usted necesita como creyente, bien importante, conocer la palabra. Jesús conocía la palabra. Y cuando vemos que el enemigo vino a tentarlo y a hablarle por la palabra, Jesús lo combatió de vuelta por la palabra.
Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mira qué importante es conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, si usted no la lee, no la estudia, ¿cómo entonces usted va a combatir las acechanzas, los dardos del enemigo? Y más en estos tiempos que hay tanto engañador, tantos falsos maestros, personas que profesan ser de la fe, ser cristianos, personas que tienen títulos muy grandes y muchas veces introducen cosas torcidas, cosas que Jesús no dijo y cambian la palabra para sus propios beneficios, para su propia perdición. Lo dice la misma Biblia. El que tuerce la palabra la tuerce para su propia destrucción. Lo triste es que no solo para su propia destrucción, sino que muchas veces se lleva enredado a miles y miles de personas en el error. Por eso, mi hermano, como creyente, es bien importante, Jesús nos la enseñó, Jesús conocía la palabra, es bien importante que como creyentes conozcamos la palabra, que la leamos, más que cualquier libro en el mundo. Está bueno leer libros, no está malo, yo tengo ahí 2 o 3, no los leo casi. Está bueno leer libros y qué sé yo, pero es más importante leer la palabra de Dios, la Biblia, porque con la Biblia y la palabra de Dios y lo que ella dice, entonces tú filtras lo que las personas humanas escriben. Es bien importante filtrar todo por la palabra. Todo ser creyente, toda persona que se llame cristiano, es necesario que conozca la palabra de Dios. Muchas veces basamos nuestro conocimiento en lo que escuchamos de otras personas y lo que otras personas nos enseñan, pero no lo buscamos nosotros en la palabra y no lo escudriñamos nosotros. Es bien importante, hermano. Si usted no quiere ser engañado, si usted no quiere ser torcido en el camino, lea la palabra por usted mismo y pídale a Dios que le dé el entendimiento y Dios se lo dará. Y sabemos que muchas veces nos cansamos, la vista, nos sentimos cansados, nos sentimos así asados, porque el enemigo usa no que estrategia, él no quiere que tú la leas. Él no quiere que leamos la Biblia, él no quiere que estudiemos la palabra del Señor. Él va a poner 1000 excusas y 1000 cosas en el medio para que uno no lo haga. Pero es necesario, mi gente, para el crecimiento espiritual, es necesario para vencer que conozcamos la palabra de Dios. El último punto que voy a dar de todo ser creyente, en el capítulo 4, versículo 17. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Dios nos transforma, cuando Dios hace un cambio en nosotros, cuando nos tornamos a una vida nueva en Cristo Jesús y la abrazamos, es necesario que compartamos esas buenas nuevas de salvación con otras personas. Que prediquemos sobre el arrepentimiento, que le hablemos a otros de la misericordia y el amor de Dios, que envió a su único Hijo para que muriese en la cruz del Calvario por ti y por mí, por nuestros pecados. Repaso y digo, los puntos que estuvimos hablando en este video son: todo creyente es importante y necesario que se arrepienta de corazón, que se arrepienta, que reconozca que es pecador, que está falto y que necesita a Dios. Que acepte a Jesús como único Salvador, dueño y Señor de su vida y que le siga. Es importante enterrar el viejo hombre que está representado en el bautismo de las aguas. Enterrar el viejo hombre para abrazar el nuevo hombre en Cristo Jesús. Es necesario que como creyentes estemos llenos del Espíritu Santo, que busquemos la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer todas las cosas, dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios. Es importante ayunar y orar.
Es esencial e importante para todo cristiano que ayunemos y oremos. Es necesario para la edificación de nuestro espíritu y para que podamos ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Necesitamos ayunar y orar, comunicarnos con el Padre. Necesitamos conocer la palabra. Por favor, lea la Biblia. Necesitamos conocer la palabra para poder combatir las acechanzas y los dardos del enemigo. Como creyente, conoce la palabra, estudia la palabra, escudriñala, ¿ok? Bien importante y necesario que tú mismo abras las páginas de la Biblia y la estudies por ti mismo. Y le busques dirección y Dios te hará entender todas las cosas. Y vas a conocer a Dios aún mucho más de lo que lo conoces quizás ya. Lo vas a experimentar a formas indescriptibles. Él te va a abrir el entendimiento y te va a dar la capacidad de lo que es necesario hacer. Pero lee la palabra. Y es importante compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Es necesario e importante porque Jesús nos dijo, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Dios quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Al final de cuentas, es tu decisión, pero es lo que Dios anhela y desea, que seas salvo. Dios quiera que seas salvo hoy. Dios quiera que puedas escuchar su voz y abrir las puertas de tu corazón. Gracias por estar conmigo en este episodio. Que Dios los bendiga y espero poder compartir luego algún otro episodio con ustedes de mis notas de estudio bíblico, entre otras.